¿Qué tal, amigos y amigas, apreciados estudiantes? Llegamos al final de esta interesante serie y espero de todo corazón haberles proporcionado valiosa información con respecto a una de las religiones más populares e influyentes de Occidente, y espero que de estos estudios hayan podido sacar importantes reflexiones para reafirmar sus propias y muy personales convicciones. Como decimos generalmente, este es un acercamiento académico y no tiene la intención de alterar la fe de ninguna persona. Así que los invito a tener este concepto presente durante este y próximos estudios. Bien, hagamos un pequeño resumen. En la clase anterior estuvimos hablando de varios asuntos. Revisamos el famoso Concilio de Jerusalén del año 50 de nuestra era y sobre el dilema religioso que las conclusiones de este concilio trajeron a los nuevos creyentes. Recordamos también el desventurado año 70 y la destrucción del segundo templo, asunto que provocó de alguna manera la creación, o digamos que generó la diseminación del judaísmo rabínico por toda la franja oriental y europea. Avanzamos luego hasta el año 132 de nuestra era. El cristianismo primitivo, entre comillas, seguía creciendo exponencialmente y en ese año se produce la segunda rebelión judía, lo que se conoce como la rebelión de Bar Kokhba, rebelión que fue violentamente asfixiada por el emperador Adriano. Adriano intentó destruir por completo la identidad judía, prohibió la Torá y el calendario judío, mandó ejecutar a varios estudiosos y rabinos judíos y ordenó quemar cientos de rollos sagrados de la Torá y de otros muchos escritos. Prohibió estrictamente que ningún judío podía entrar a la ciudad y ordenó poner la estatua de un cerdo en la puerta de la misma. Renombró a la ciudad de Judea como Siria o Palestina en honor a los filisteos, y con esta derrota del pueblo judío comenzó su exilio definitivo y de esta manera el antijudaísmo romano, a tal punto de haber convertido a Jerusalén en una ciudad completamente pagana. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Comencemos entonces con la clase número 7 y la última clase de esta serie. Bien, vamos ahora sí con la clase número 7. Al haberse provocado una irreparable separación del judaísmo tradicional y el nuevo cristianismo mesiánico, siendo que los judíos fueron prácticamente expulsados de sus tierras, ahora el cristianismo empezaba a tomar, por así decirlo, el control de la vida espiritual y religiosa del imperio y sus ciudades de influencia. Como vimos en la clase anterior, muchos de los aspectos de la vida religiosa, por la influencia de las enseñanzas de Pablo, quedaban reducidos a un asunto de conciencia, lo digo entre comillas. Y quiero explicarme a través de un ejemplo. La ley judía, por ejemplo, dice, la Torá dice, no se puede comer cerdo. El cristianismo paulino decía, si quieres, come, si no quieres, no comas. Si comer cerdo va a provocar que algún débil en la fe se sienta ofendido, entonces mejor no comas. Es decir, haz lo que tú creas que sea mejor. Y es precisamente esa libertad de pensamiento la que generó la aparición de varias corrientes de pensamiento aún dentro mismo del cristianismo. La ley o la opción del yo creo. Es decir, esta idea de Pablo de dejar las cosas a la conciencia del creyente. Hagamos una pausa explicativa. Como ya es costumbre, hagamos esta pausa para dar un contexto a lo que se viene adelante. Hemos hablado muchas veces del tema de la fe, es decir, tú puedes creer en lo que tú quieras. Voy a volver a repetir esto. Tú puedes creer en lo que tú quieras. Por lo menos la ley aquí en nuestro país garantiza que cualquier persona es libre de creer. Ojo a esta palabra, creer en lo que sea. Tenga sustento escritural o no, tenga sustento científico o no, tenga sustento arqueológico o no, no importa. Si alguien quiere creer en algo, bien puede hacerlo libremente. Si alguien quiere creer que existen o existieron los unicornios, es libre de hacerlo. Pero
La aparición de una religión no se produce como algo de la noche a la mañana. Hay factores espirituales, arqueológicos, geográficos, políticos, literarios, demográficos, económicos, etcétera, que van construyendo esa religión. El islamismo, el budismo, el cristianismo, el taoísmo, el mesianismo no son religiones que se crearon de la noche a la mañana. Todas han pasado por un proceso evolutivo que va cambiando, amoldándose a los diversos contextos en los que se desarrollan. Lo que sucede es que estamos demasiado acostumbrados a decir, aquí está escrito y hay que aceptarlo por fe. Pero no es así. Yo no puedo, entre comillas, aceptar simplemente algo por fe. Entonces, claro, entendiendo esto, un judío jamás va a aceptar lo que dice un cristiano. Un cristiano no puede aceptar lo que dice un musulmán y un musulmán no va a aceptar lo que dice un judío. Y las tres religiones son, en teoría, monoteístas. En teoría, escúcheme bien, en teoría las tres creen en un solo Dios y las tres tienen un sustento escritural. El judío tiene la Torá, el cristiano tiene los evangelios o la Biblia, el musulmán tiene el Corán. Por supuesto, cada colectivo religioso tiene su propia manera de asegurar y aseverar que ellos tienen la verdad. Y no tenemos forma de saberlo solo en base a lo que está escrito. Hay muchos elementos limitantes. No porque exista un libro llamado Harry Potter, quiere decir que Harry Potter existió o existe de verdad. Hay una carta escrita, pongo un ejemplo, hay una carta escrita por Clemente Romano, dirigida a los Corintios. Bueno, ¿quién es Clemente Romano? Ya lo vimos en clases anteriores, un papa de la Iglesia Cristiana Romana, pueden buscarlo en internet. Clemente Romano, pueden buscar Clemente Romano, sembrador de fraternidad, en la carta a los Corintios. Entonces decía, hay una carta escrita por Clemente Romano, dirigida a los Corintios, al mismo tiempo que Pablo, o un copista de Pablo, escribe su carta a los Corintios. Bueno, prácticamente fue un año después, con un contenido magistral de aspectos relevantes para los cristianos. Entonces, ¿qué es lo que está escrito en los evangelios, en la Biblia? ¿La carta de Clemente o la carta de Pablo? ¿Cómo puedo saber eso? ¿Debo aceptar que es la carta de Pablo por fe? Voy a volver a repetir esto. Existe una carta escrita por Clemente Romano, un papa de la Iglesia Romana, dirigida a los Corintios. Al mismo tiempo, o mejor dicho, un año después, Pablo escribe una carta a los Corintios, prácticamente con un contenido magistral, de aspectos relevantes para los cristianos, con el mismo contenido que la carta de Clemente. Mi pregunta es, ¿qué es lo que está escrito en los evangelios, en la Biblia? ¿La carta de Clemente o la carta de Pablo? ¿Cómo puedo saber esto? ¿Debo aceptar que es la carta de Pablo por fe? Es decir, ¿qué sistema, qué método deberíamos utilizar para certificar la autenticidad de esa carta? ¿La fe? ¿La ciencia? Ahora, ¿esta carta es palabra de Dios? ¿Los evangelios son palabra de Dios? Si tú quieres, puedes creerlo por fe, pero ¿qué dice el análisis literario? ¿Qué hay sobre el tipo de griego o latín en el que se escriben estas cartas? ¿Están firmadas todas las cartas por Pablo o por algún apóstol? Vamos a otro ejemplo. En el libro de los Macabeos, el libro de los Macabeos, mejor dicho, no está en la Biblia cristiana, pero sí forma parte de la Biblia católica. ¿Cuáles fueron las consideraciones literarias para que esté o no esté en estos cuerpos literarios? ¿Bajo qué aspecto se colocó el libro de los Macabeos en un cuerpo literario, como es la Biblia católica, y por qué no se lo puso en las Biblias cristianas? Ahora, para los judíos de Alejandría, en la antigüedad, lo que hicieron los macabeos fue determinante para la historia del pueblo judío. Entonces, como historia, perfecto, pero no como para ser considerado palabra de Dios. Es decir, cada vez que abrimos un libro de la Biblia, hacemos un acuerdo de lectura. Escuche bien esto. Cada vez que abrimos un libro de la Biblia, hacemos un acuerdo de lectura. ¿Qué es esto? Que vamos a disponernos a recibir lo que dice ese libro, bien sea como una verdad, como una historia, como una leyenda, como una enseñanza, etc. Esto es un acuerdo de lectura que hacemos con cada libro que abrimos de la Biblia. Cuando vemos una serie de televisión, por ejemplo, una serie en una plataforma de internet, algunas al principio dicen,
basado en hechos reales. Entonces, ¿cómo debo asumir esto? ¿Lo que voy a ver son hechos reales o lo que voy a ver está basado en hechos reales? Vamos con otro ejemplo. El libro de Job comienza diciendo, había una vez un hombre llamado Job. Pregunto, ¿esto es un cuento? ¿Es una historia? ¿Es una leyenda? ¿Es real? ¿Debemos pensar que esto es palabra de Dios? ¿Debemos hacer un acuerdo de lectura con este libro? El libro de Crónicas es un libro sobre las cosas y acontecimientos que le sucedieron a los reyes y al pueblo de Israel. Entonces, ¿lo asumimos como una historia o como hechos ficticios o como realidades históricas o como palabra de Dios? Cada vez que abrimos un libro de la Biblia, debemos hacer un acuerdo de lectura, es decir, entender bajo qué concepto vamos a leer ese libro. ¿Bajo qué concepto vamos a asumir las cosas que vamos a leer de ese libro? El acuerdo de lectura es muy importante a la hora de leer las Escrituras. Entonces, y para ir cerrando este paréntesis, ¿sobre qué fundamentos escriturales, históricos, arqueológicos, literarios, etcétera, está fundado el cristianismo? Hablemos como ejemplo del marcionismo. ¿Qué es el marcionismo? El marcionismo es una variante del gnosticismo, de manera que fue de gran influencia para los cristianos del segundo siglo y tenía como promulgador a Marción de Sinope, lo que hoy es Turquía. Escritor y líder religioso del siglo II, su doctrina puede resumirse en dos instancias o dos planteamientos generales. Primero, hay un verdadero Dios, un Dios bueno, revelado por Jesús, y hay un Dios malvado, castigador, sanguinario, revelado por Moisés. Entenderán ustedes que para Marción el Antiguo Testamento no tenía valor y el Nuevo Testamento del Nuevo Testamento solo aceptaba el Evangelio de Lucas, pero sin los dos primeros capítulos. Es decir, Marción de Sinope aceptaba el Evangelio, los escritos de alguien que nunca estuvo con Jesús. No fue su discípulo y ni siquiera fue judío. Imagínense la locura. Negaba que Cristo hubiera nacido de una virgen y que hubiera muerto en una cruz, pues decía que el cuerpo de Cristo se quedó en el cielo. Vuelvo a decirlo, usted puede creer lo que usted quiera, pero de verdad que hace falta estar bastante desinformado para creer en todas estas cosas. En el año 144 de nuestra era, Marción de Sinope formó su propia iglesia. Ya que era un hombre muy adinerado, sus escritos y doctrinas eran ampliamente difundidas entre los cristianos primitivos. Es decir, que para crear una religión también hace falta buen dinero. Marción de Sinope formó su propia iglesia, separada por supuesto de las doctrinas de la iglesia de Roma, y sus seguidores tuvieron influencia hasta casi el siglo X. Avancemos ahora hasta los años 160-170 de nuestra era. Hablemos, por ejemplo, del montanismo. Recuerden, solo estamos haciendo un preámbulo histórico para determinar bajo qué fundamentos se crea el cristianismo. Hablemos del montanismo. El montanismo fue un movimiento que se produjo al interior de las comunidades cristianas primitivas como un esfuerzo para avivar las realidades de lo concerniente al Espíritu Santo y de los últimos tiempos. Uno de sus mayores exponentes fue Tertuliano, quien fuera ordenado presbítero en la iglesia de Cartago. Estaba casado, ya que el celibato no fue obligatorio sino hasta varios siglos después. En fin, Tertuliano se convirtió al montanismo, pero hacia el final de sus días fundó su propio movimiento llamado los tertulianistas. Llegó a ser maestro de Cipriano de Cartago, quien a su vez fue maestro de San Agustín, fundador de la teología católica latina. Bueno, pero me fui para otro lado. Estábamos hablando de Montano. Según Montano, él se sentía transportado a estados de éxtasis espiritual, tiempo durante el cual profería advertencias proféticas. Luego se unieron a él dos mujeres, Prisca y Maximila, quienes también comenzaron a profetizar y se volvieron más famosas que el mismo Montano, anunciando el inminente fin del mundo, ordenando a sus fieles que se reunieran en un lugar determinado para esperar la llegada de la Jerusalén celestial. Ahora, esto me suena muy parecido a la famosa profetisa Elena G. de White, profetisa de los adventistas. Como yo suelo decir, no me crea, investíguelo. Según la discípula Prisca, Jesús se le apareció en forma de mujer
Y cuando fue excomulgada, dijo: yo no soy un lobo, soy palabra, soy espíritu y poder. ¿Qué quiso decir con esto? No lo sabemos. La doctrina montanista fue bien acogida por cristianos y paganos del siglo II. Y así podríamos hablar del tertulianismo, del que ya hablamos hace un momento, o del maniqueísmo, solo por mencionar algunos. Ahora, ¿qué es el maniqueísmo? Bueno, maniqueísmo es el nombre que recibe la religión universal absolutista, fundada por el sabio persa Mani o Manes, quien decía ser el último de los profetas enviados por Dios a la humanidad, siguiendo la línea de Zoroastro, Buda, Jesús. El maniqueísmo se concibe desde sus orígenes como la fe definitiva, por cuanto pretende completar e invalidar a todas las demás religiones. Al rivalizar en este sentido con otras religiones, con otro tipo de pensamiento religioso, como el zoroastrismo, el budismo, el cristianismo gnóstico, el islam, y de su contacto con ellas se derivaron numerosos fenómenos de fusiones doctrinales. Es decir, los maniqueístas se infiltraban en otras religiones para influir supersticiamente, secretamente, en las mismas, para ir socavando sus bases doctrinales, exponiendo las suyas propias, pero al mismo tiempo se impregnaban de otras doctrinas y esto daba lugar a la creación de grupos pequeños con pensamientos mezclados que se separaban de ambas corrientes y formaban sus propias religiones o movimientos, tal como sucede ahora con las sectas. Recuerden que hoy en día existen más de 40.000 denominaciones, todas con fundamento bíblico. Pero bien, sigamos. El maniqueísmo es esencialmente una fe dualista, es decir, concibe la lucha entre el bien y el mal, una tendencia a reducir la realidad de una oposición radical entre lo bueno y lo malo. ¿De dónde creen que viene la idea de que hay un diablito malo y el angelito bueno, cada uno en nuestros hombros, sugiriendo al oído lo que debemos hacer? El maniqueísmo se divulgó desde la antigüedad por el Imperio Romano y el Imperio Sasánida, y en la Edad Media por el mundo islámico, Asia Central y China, donde tuvo su mayor aceptación. Al menos hasta el siglo XVII. Se ha llegado a decir que el maniqueísmo llegó a extenderse desde el Atlántico hasta el Pacífico. Por ello, sus escritos litúrgicos sagrados y fuentes propias se encuentran registrados en múltiples lenguas, entre ellas el latín, el griego, el copto, el persa, el chino, el parto, el sogdiano, etc. Por lo demás, existen fuentes no maniqueas que informan sobre las creencias y costumbres de esta religión desde San Agustín en su obra Contra los herejes. Es decir, el maniqueísmo es básicamente esa idea de que el tema de lo espiritual es básicamente la lucha entre el bien y el mal. Un Dios bueno, un Satanás malo, un Dios bueno, un diablo malo. Es básicamente esa la idea del maniqueísmo. Si tú has escuchado a quienes dicen que la religión es sencillamente la lucha entre el bien y el mal, o la eterna lucha entre Dios y el diablo, el cielo y el infierno, y todas esas ideas dualistas, quiero que sepas que todo esto nace del maniqueísmo. Como decíamos hace un momento, los siglos segundo y tercero de nuestra era estuvieron inundados de corrientes de pensamientos religiosos. Vuelvo a mencionar algunos de ellos: mitraísmo, zoroastrismo, mazdeísmo, tertulianismo, montanismo, mazdeístas, cátaros, gnósticos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos movimientos que influyeron y moldearon el pensamiento del cristianismo primitivo. Y bueno, vamos preparándonos para el aterrizaje en esta clase. Yo te pido, apreciado estudiante, que por un momento dejes de lado ese idealismo religioso, esa mirada de telenovela de que el cristianismo es la religión verdadera, que es la religión que fundó Cristo, que es la verdad absoluta. No, apreciado estudiante, el cristianismo es el destilado rancio de un sinnúmero de corrientes de pensamiento que forjaron y forjaban el cristianismo primitivo, normalizado y legalizado a través del gobierno imperial, asunto que vamos a ver a continuación. Hablemos de dos personajes fundamentales: Diocleciano, emperador romano, y Constantino el Grande, también emperador romano, personajes determinantes para la legalización y difusión del cristianismo en toda Roma y en el mundo entero.
Estamos entonces en el año 300 de nuestra era. Diocleciano ordenó y orquestó lo que se conoce como la más violenta persecución a los cristianos en el Imperio Romano. ¿Por qué los perseguía? ¿Por qué quería exterminarlos? A ver, hay que entender lo siguiente. De entre todas las corrientes de pensamiento de las que hemos hablado, que eran líneas de pensamiento religioso, por supuesto, de entre muchas otras cosas, como asuntos económicos, por supuesto, el punto de quiebre era la naturaleza de Jesús, que si era divino, que si era humano, que si no era humano, que si tenía cuerpo, que si no tenía cuerpo, que si había sido entregado por el Espíritu Santo, que si era de padre humano, pero de naturaleza divina, que si murió en una cruz, que si murió solo el cuerpo, pero no su naturaleza, que si resucitó, que si no resucitó, en fin. Todo esto generaba un desorden dentro de las bases de la sociedad del imperio que por supuesto también tenía su propia religión, la religión pagana, el culto a los dioses, y Diocleciano decidió tomar el toro por los cuernos y desaparecer a los cristianos y a las otras religiones, por supuesto, y a todo lo que se opusiera al imperio y a su religión pagana. Básicamente y por decreto se obligaba a los cristianos o a cualquier persona que tenga otro tipo de pensamiento a elegir entre el martirio, es decir, la muerte, o rechazar su fe y aceptar la religión imperial romana, el culto a los dioses, como su propia religión. Entonces, miles de cristianos que no rechazaron su fe murieron a merced de terribles tormentos, mientras que otros regresaron, por así decirlo, a la fe pagana, al culto a los dioses. Quizás secretamente aún mantenían su fe cristiana, pero para salvaguardar su vida, a los ojos del imperio eran nuevamente paganos. Esta persecución terrible terminó 13 años después, es decir, en el año 313 de nuestra era, con el Edicto de Milán, también conocido como la tolerancia del cristianismo, firmado por Constantino el Grande y Licinio. Recordemos que en el año 306 de nuestra era, Constantino llegó a ser emperador de las provincias occidentales de Roma y el 312 tuvo la famosa visión de la cruz en su guerra contra Magencio, en donde, de acuerdo a la leyenda o según cuentan las crónicas, mientras Constantino marchaba con sus soldados hacia el campo de batalla, vio una cruz en el cielo junto al sol, que interpretó como una señal divina. Tras aquella visión, el emperador tuvo un sueño en el que volvió a ver una cruz flotando en el aire, pero con una inscripción en griego donde decía totum vica, que en latín se expresa como in hoc signo vinces, o que significa con este signo vencerás. Con la cruz, ¿no? Mandó entonces a pintar en los escudos de su ejército el famoso crismón o lábaro, que es una cruz compuesta por las letras griegas X y P, que son las iniciales de las dos primeras letras de la palabra Cristo en griego. La cruz cristiana sustituyó a las águilas imperiales de las insignias de los soldados y pasó a formar parte del estandarte de los emperadores romanos y también apareció en las monedas de la época. Con el edicto de Milán, la tolerancia a los cristianos y un Constantino pseudo convertido al cristianismo, ya que en realidad era mitraísta, fiel seguidor del dios Mitra, gracias a este edicto de Milán, la religión cristiana se extendió por todo el imperio romano libremente hasta el año 320, en donde apareció el arrianismo. Ahora, te preguntarás, ¿qué es el arrianismo? El arrianismo es una doctrina cristiana del siglo III que rechazaba el dogma de la Trinidad y fue muy popular en algunas zonas de Europa durante el primer milenio después de Cristo. Afirmaba que Jesucristo fue creado por Dios Padre y estaba subordinado a Él. Las enseñanzas arrianas fueron atribuidas a Arrio, un presbítero de Alejandría, Egipto, y se oponen a las llamadas creencias ortodoxas acerca de la naturaleza divina de Jesús. La cristología arriana sostiene que el Hijo de Dios no existió siempre, sino que fue creado por Dios Padre. Entonces, esta creencia se basa en varios textos bíblicos, pero esencialmente en un párrafo del Evangelio de Juan, donde Jesús mismo declara: el Padre es mayor que yo. Juan 14:28. De alguna manera podemos decir que el arrianismo fue el germen que provocó que se diera el famoso concilio de Nicea del año 325. Concilio convocado por Constantino justamente para resolver todas estas incongruencias entre los diferentes grupos, cristianos todos por supuesto, pero con diferencias sustanciales. Ahora, hablemos brevemente de este concilio.
Constantino era consciente de las numerosas divisiones que existían en el seno del cristianismo, por lo que, siguiendo la recomendación de un sínodo dirigido por el Ocio de Córdoba en ese mismo año, decidió convocar a un concilio ecuménico de obispos en la ciudad de Nicea, donde se encontraba su palacio imperial de verano. El propósito de este concilio era establecer la paz religiosa y construir la unidad de la Iglesia Católica. Uno de los propósitos del concilio fue resolver los desacuerdos surgidos dentro de la Iglesia de Alejandría sobre la naturaleza del Hijo, es decir, de Jesús, en su relación con el Padre. Si el Hijo había sido engendrado por el Padre desde su propio ser y por lo tanto no tenía principio, o si bien había sido creado de la nada y por lo tanto tenía un principio. Alejandro de Alejandría y su discípulo y sucesor Atanasio de Alejandría tomaron la primera posición, mientras que el popular presbítero Arrio, el fundador y creador del arrianismo, de quien procede este término arrianismo, tomó la segunda. En aquellos momentos, esa era la cuestión principal que dividía a los cristianos. Alejandro y Atanasio defendían que Jesús tenía una doble naturaleza, humana y divina, y que por tanto Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. En cambio, Arrio y el obispo Eusebio de Nicomedia afirmaban que Cristo había sido la primera creación de Dios antes del inicio de los tiempos, pero que, habiendo sido creado, obviamente no era Dios. Constantino invitó a 1.800 obispos de las diferentes sedes del imperio, pero solo asistieron 318 obispos, la mayoría de la parte oriental del Imperio Romano. Constantino estuvo presente en los debates, pero no podía votar en su condición de emperador, así que solo podía ratificar las decisiones del clero, ya sea a favor de los trinitarios o de los arrianos. Obviamente, perdieron los arrianos y en su gran mayoría fueron desterrados de Roma. ¿Cuáles fueron las resoluciones a las que llegó el concilio? Bueno, entre al menos 20 nuevas leyes, llamadas cánones, lo principal fue el asunto de la cristología, es decir, sobre la doble naturaleza de Cristo. Es decir, el concilio determinó que Cristo era Dios y hombre al mismo tiempo. Y el Espíritu Santo también era consustancial con el Padre. Así que de esta manera se perfiló la idea trinitaria avalada por el Imperio Romano. Este concilio fue el primero de al menos 7 concilios posteriores, y en la primera clase de esta serie mencionamos, o mejor dicho, leímos lo que determinó el edicto de Tesalónica del año 380 de nuestra era. Este edicto fue promulgado por Teodosio el Grande, emperador romano, Valentiniano, emperador del Imperio Occidental de Roma, y Graciano, hijo del emperador Valentiniano y posteriormente emperador del Imperio Occidental de Roma. Es decir, el edicto que voy a leerles era ley de gobierno con respecto a lo que concierne a la fe del Imperio Romano. Y con este edicto se oficializó el cristianismo. El edicto de Tesalónica, conocido también como a todos los pueblos, donde queda atado todo y bien atado, dice: queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro enseñó a los romanos. Según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de piadosa Trinidad. Ordenamos que quienes profesan esta religión y norma sean llamados cristianos católicos. Por lo que se refiere a los otros, son a nuestro juicio locos insensatos y decretamos que sean señalados con el ignominioso nombre de herejes. Serán objeto de castigo divino para ser luego castigados por nosotros según lo que nos ha inspirado el cielo. Es decir, en palabras sencillas, el cristianismo se consolidó en Roma y regiones aledañas hasta donde llegaba el dominio del imperio, bajo un edicto gubernamental que fue ley obligatoria so pena de muerte y castigo para todos los habitantes del imperio romano. ¿Qué significa esto? Que el cristianismo prácticamente se impuso como una religión obligatoria para los habitantes del imperio romano. Y entonces cerramos de esta manera, un poco abrupta, el círculo de este análisis de cuándo, dónde y cómo apareció el cristianismo. Y cuando digo cristianismo estoy hablando de catolicismo en realidad, y ya sabemos que posteriormente se dividió en lo que se conoce como hermanos separados, evangélicos, protestantes, etc.
Yo te pido nuevamente, apreciado estudiante, que por un momento dejes de lado ese idealismo religioso, esa mirada de telenovela de que el cristianismo es la religión verdadera, que es la religión que fundó Cristo, que es la verdad absoluta. Mira, Cristo no fundó nada, no dejó escrito nada. La iglesia, la religión es una obra de arte humana, una parodia de lo que un día lejano fue la fe verdadera. Dios no es religión. Dios no está ni podría estar sujeto jamás al escrutinio filosófico del ser humano. Dice el libro de Números capítulo 23, verso 19, Dios no es hombre. Dios no está dentro de una iglesia, ni en una sinagoga, ni en una mezquita. Dijo el rey Salomón, eterno Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Eterno Dios, tú guardas el pacto con aquellos que andan delante de ti con todo su corazón. Hazme un santuario, le dijo el Eterno a Moisés, para que yo, el eterno Dios, habite, more, viva en medio de ellos, en sus corazones. Que así sea. Llegamos pues al final de esta serie de estudios y te invito para que puedas escuchar nuevamente con detenimiento, analizar cada propuesta de este estudio, de este acercamiento académico a las razones, a los motivos, a los lugares, a las circunstancias de cómo, cuándo y dónde nace el cristianismo. Nuevamente, como digo al principio, mi intención no es conmover la fe de nadie. Al contrario, es permitirte abrir tu pensamiento para que puedas dilucidar por ti mismo si lo que tú crees, en lo que tú crees, tiene fundamento en verdad, en la verdad. Comparte este video y los otros videos de esta serie con tus amigos, con tus familiares y te agradezco por el tiempo que te has tomado para estudiar con nosotros. Bendigo tu vida, tu casa y tu familia y espero que, si es la voluntad del Eterno, podamos vernos muy pronto en otro estudio. Que el Eterno te bendiga. Shalom, shalom.